para no perderlo el tiempo. Tenemos entonces como segunda parte en esta tercera unidad, agentes exógenos, en este caso, educación y las TIC. El tema se refiere específicamente a la aplicación de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje, que la podemos mencionar mucho. Veamos un poquito al respecto. Si hablamos de TICs, se significan tecnología de información y comunicación. La tecnología, ¿de dónde viene ese término tecnología? Un poquito de referencia, sobre todo etimológica e histórica. Primero, nace la técnica antes que la tecnología, técnica y tecnología. Técnica apareció antes que la ciencia, eso lo menciona Ángel Facundo. Etimológicamente viene de technicus, techne, que significa arte, el arte de hacer algo. En la época del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, el arte como tal toma otra referencia. El arte ya es una expresión de belleza del artista, una expresión interior de belleza, como pintura, como música, como escritura, etc. Dentro del aspecto general histórico, la técnica tiene varios periodos de desarrollo. El periodo helénico, que es efectivamente la época de los antiguos griegos, en donde se habían dividido a dos grupos de personas desde el punto de vista de su formación. Los episteme, que tienen que ver con el trabajo del razonamiento, y los techne, estos que tienen que ver con la técnica. Techne, que son los que se encargados de arte y habilidad. Son los que elaboraban herramientas de trabajo, las armas para la guerra, etc. Damos un salto cuántico a la época medieval, y específicamente llegando, como les había mencionado, allá a la época del Renacimiento. Específicamente, el arte, considerado como bellezas, expresión de belleza, y la técnica se separa del arte. La técnica tiene que ver con la elaboración o utilización de materiales y herramientas, especialmente los artesanos. Entonces, también se separa la idea de arte de artesano. Artesano elabora cosas. En este caso, técnica, la utilización de materiales. En la época del Renacimiento, que acabamos de mencionar, siglo XV, se desarrolla la observación y experimentación desde el punto de vista de técnicas de investigación. Siglo XVI, XVII, no olvidemos la revolución industrial, que está más adelante mencionada. Y actualmente la ciencia, la técnica, se han unido para desarrollar procesos de producción. Entonces, tecnología, ojo, tecnología viene de técnica. Realmente, etimológicamente viene de techne, que es técnica, y logos, estudio tratado. Cuando hablamos de estudio tratado es ciencia. Entonces, la tecnología es la suma de el conocimiento científico más la técnica. Esa es la tecnología. La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos, lo mencionan algunos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, porque es ciencia, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales. En todo caso, elaboración de materiales que satisfacen las necesidades. En cuanto a las técnicas y la... Su micrófono, Apagó el micrófono, doctor. Gracias. Una entidad ligada específicamente a las Naciones Unidas, encargada del desarrollo de la educación y de la tecnología. En el siglo XXI mencionaba, cuando empezamos el siglo XXI, que es el siglo hacia las sociedades del conocimiento. Se habló después que no es solo uno, sociedades de los conocimientos y desarrollo tecnológico. Ustedes pueden darse cuenta que en algún momento en la 2017, 2016, 2017, en algunos canales de televisión, Discovery Channel, el History Channel y otros, se propusieron determinar cuál era el invento o la situación tecnológica de mayor desarrollo en ese instante. Se llegó a que el smartphone, porque el smartphone, justamente su nombre significa teléfono inteligente, resulta de que tiene varios desarrollos tecnológicos a la vez: cámara fotográfica, cámara de video, recepción de ondas de radio, el que pueda tener usted la posibilidad de
de hacer videollamadas, guardar información, bueno, una tecnología increíble que de pronto los años 80, 90, inicios del siglo XX, 21, perdón, no se tenía mucho la idea. La tecnología que teníamos en ese momento, cuando comenzaron a aparecer los primeros dispositivos al inicio de los años 2000, en los dispositivos de teléfonos con cámaras, y las cámaras eran de muy baja calidad. Pero hoy miren que con la tecnología actual, las cámaras son sumamente nítidas, una grabación espectacular y las fotografías increíbles y todo lo demás. La innovación tecnológica está permitiendo a los países más adelantados en materia de nuevas tecnologías contar con vías de información y comunicación que los países menos desarrollados no podrán tener o invertirán muchísimo más tiempo y recursos en conseguir. Nuestro país, y como la mayoría de países de Latinoamérica, somos consumidores. No desarrollamos realmente tecnología de primer orden. En todo caso, muchos de nuestros profesionales pueden estar desarrollando dentro de este aspecto tecnológico, y si hablamos de materiales de computación, algún software propio para los sectores, Perfecto. Entonces, la humanidad ha tenido cambios en este desarrollo tecnológico, la alteración profunda de procesos productivos, que esa es la técnica más la ciencia, la tecnología, y la modificación de los patrones sociales. El desarrollo tecnológico ha cambiado y se puede establecer dentro del aspecto histórico hasta los momentos, el antes y el después de estos desarrollos tecnológicos. Se conoce como 3 revoluciones científico-tecnológicas hasta el momento. Ya se habla de una cuarta también, que modificaron los patrones de la organización social. Vamos, la primera. Acabamos de mencionarlo. La denominada Revolución Industrial, Inglaterra, siglo XVIII. Quienes pensábamos que era Norteamérica porque se ve en las películas, sobre todo esos grandes trenes que utilizan la fuerza del vapor. No fue, nació específicamente en Inglaterra y fue mejorada esa tecnología en Estados Unidos por las características comerciales. Entonces, la introducción de la máquina de vapor, posibilidad de producir una gran escala de productos, desarrollo de comunicaciones por ferrocarril a vapor. No olviden que en Estados Unidos también habían los barcos a vapor. Y la sociedad industrial tiene el papel central, las fábricas y empresas. ¿Quiénes desarrollaron esta tecnología o este proceso? Thomas Newcomen y James Watt. Newcomen considerado como el padre de la revolución industrial en Inglaterra. Principios básicos para ubicarnos hasta el momento. La segunda gran revolución industrial le consideran así el padre Henry Ford. Henry Ford. Sí, el dueño de la fábrica de automóviles Ford. A inicios del siglo XX. ¿Qué determinó él en este caso para que sea considerada como una gran revolución? No se olviden, palabras. Evolución es un cambio natural en procesos, dura mucho tiempo. Revolución es un cambio drástico, inmediato. Esa es revolución. Involución, regresar los procesos evolutivos. Entonces, cuando hablamos de revolución industrial o revolución en general, la revolución da un cambio que pudo haberse demorado muchísimo tiempo, pero es un cambio cuántico muy drástico. Entonces, la segunda revolución industrial es la organización de las industrias a partir de las líneas de montaje. Hay una producción masiva de bienes y servicios. Miren, estas líneas de montaje se utilizan hasta ahora. Henry Ford, rápidamente un poquito a historia al respecto, sobre todo viene de una familia dueña sobre todo de tierras que trabajaban en el campo y tenían algunas máquinas un poco obsoletas y caras. En general, lo que él quería tener, por ejemplo, la posibilidad de construir un auto que sea para el común de las personas a precios bajos. Pero el problema era de que los autos que se fabricaban eran únicos. Si se dañaba un neumático, si se dañaba una transmisión, cualquier cosa, tenía que regresar a la fábrica y quedarse largo tiempo hasta que le reparen. La idea de las líneas de producción de montaje o líneas de montaje es que en un sector, en una fábrica, varias partes se encargan solo de algo. Un sector se encarga solo de los neumáticos, el otro sector solamente de los asientos, el otro sector solamente del motor, etcétera. Es la línea de montaje.
Entonces, para eso comienzan a prepararse las personas en especializarse en eso, algo positivo y algo negativo. Lo positivo, como estaban preparadas solo para eso, no le interesaba más y era de mejor calidad. Con eso mejoraron las condiciones en cuanto a la fabricación de automóviles y sacaban fabricados automóviles en mayor cantidad y calidad. La segunda parte, de que como eran líneas, entonces necesitaban fabricar de pronto neumáticos, de pronto repuestos que eran generales, genéricos. Si usted se le dañaba una llanta, llegaba y compraba otra de la misma similitud, no tenía que fabricarle otra vez. Entonces los costos bajaban. Y además de eso era en tiempo más rápido. Esto se utiliza también hoy, no solamente con las personas, sino con robots, en líneas de producción, líneas de montaje. Es todavía más actualizado. Lo positivo de esto, que dio muchas fuentes de trabajo, la producción era alta, los costos bajos y llegó justamente a la fabricación del modelo T, que llegó a mucha cantidad de gente que no pensaban tenerlo más que los millonarios. Y se inició lo que es la época automovilística fundamental. Lo negativo, las personas que trabajaban de mañana, tarde y hasta a veces noche, dependiendo de las características, solamente se encargaban de eso. Y al final terminaban completamente cansadas, hartas de su trabajo, estresadísimos. Primero, los dolores musculares, si era desde el punto de vista físico, eran los mismos todos los días. Se iba dañando un poco más. Y la situación, en este caso, de estrés y de daño psicológico, alteraba a las personas que no había. Por el hecho de que la persona se cansaba en hacer lo mismo y lo mismo todos los días del año. Entonces, principios fundamentales de ello. En todo caso, la renovación de las líneas de fábrica. La tercera, hasta aquí, es lo que se denomina algunos como la tercera gran revolución industrial. En la actualidad se habla que la tercera revolución, no se olvide, estamos viviéndola, lo que se denomina tecnologías de información y comunicación. Aquí está lo que estamos, el tema del día de hoy. Para esto, tres nombres fundamentales: William Edwards Deming, Jack Clay Kirby y Robert Taylor. William Edwards Deming, en este caso, fue uno de los organizadores que comenzaron sobre todo el desarrollo de lo que es la computación. Vemos las películas antiguas donde un computador utilizaban cuartos completos. En los años 80 comienzan los primeros computadores personales que llegaron hasta acá en el Ecuador. Sumamente caros, altos, eran un costo de entre $3,500 y $4,000. Lo recuerdo porque al final de las épocas, los 80, en casa adquirieron un computador para realizar los trabajos, sobre todo de tesis. Y características que salieron ya renovados, la pantalla o en este caso el monitor era blanco y negro, porque los primeros monitores eran de color verde, terminaban fulminándole la vista a las personas que estaban frente a la pantalla. Luego fue de un color tomate, y luego el blanco y negro. Y luego aparecen los primeros monitores a colores. Vea cómo va desarrollándose la tecnología. Jack Clay Kirby desarrolla el denominado microchips. Entonces ya comenzaron a hablarse de los microchips. Tecnologías que habían, sobre todo para el televisor, eran los tubos. Ustedes recordarán algún momento las famosas televisiones a tubos que tenían en nuestra casa nuestros papás. Que se encendía la televisión, se esperaba 3, 4 minutos para que se encienda en la mitad de la pantalla una liñita y ¡blum! Luego los transistores, que cambiaron los tubos. Y luego viene la tecnología de microchip propia de nuestra época. Este nombre, Robert Taylor, es el que empieza, o quien es el líder del proyecto ARPANET. ¿Alguien de ustedes de pronto de informática que nos pueda refrescar qué es ARPANET y qué significa para nosotros y lo que estamos utilizando últimamente? Yo, doctor. Por favor, compañera Mónica. ARPANET se trata del nacimiento del Internet prácticamente. En pocas palabras, y nació
como un proyecto, se dice que nació como un proyecto de militar en los Estados Unidos. A partir de ahí, pues sabemos que Internet es una red de redes, como dice, y pues interconecta millones y millones de ordenadores en todo el mundo. Entonces esto de ARPANET dio nacimiento a lo que hoy conocemos como el Internet. Básicamente eso es. Perfecto, muy amable compañera Mónica. Muy bien, vieron que conocen mucho. Realmente sí, lo que dicen en algún caso, ARPANET nace como un proyecto. No se olviden, después de la Segunda Guerra Mundial, que eran dos fuerzas en el planeta que tienen que ver con el aspecto político y económico, el socialismo y el capitalismo. Después de esto se distribuye en el planeta con sus aliados, etcétera, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos con sus aliados. Entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con su idea política, el socialismo, y en el caso de Estados Unidos con el capitalismo. Mire, todo eso llevó y se desencadenó la denominada Guerra Fría. Vienen ahí las primeras propuestas de los famosos espías, el espionaje. Era una guerra no declarada, donde los presidentes se veían, se saludaban, hola, ¿qué tal? Se daban la mano, se tomaban fotos, pero se daban la vuelta, te das la vuelta y te pegaré un balazo. Eran las ideas. O sea, una guerra no declarada. Y basado en eso, entonces, en este caso, los espías norteamericanos necesitaban dar información sobre lo que tenían, especialmente en Europa, a través de algo. Y aparece este proyecto especialmente con una universidad de Estados Unidos y el Pentágono, que es ARPANET. Pero ya en los años 70, ARPANET ya queda obsoleta. Y ARPANET es en este caso la red que inicia lo que hoy conocemos como Internet. La web 1.0, que es una web muy difícil, que solamente los sabios y conocedores para subir una fotografía tienen que saber principios de informática. Luego, el desarrollo de la web 2.0 que estamos viviendo. Ya estamos hablando de la web 3, 4 y hasta web 5.0. Alguien me alzó la mano, disculpen, como estaba hablando no le había dado. Alguien, con todo gusto, que quiera compartir algo. Magíster, nada, era justo por lo que se topó el tema del espionaje y eso. Pasa que siguiendo esa línea de apreciación, pues, para lo que ya vendrían siendo los finales de la Segunda Guerra Mundial, usted sabe que la comunicación empezó a tomar un valor tremendo porque en función de esto se lograba cantidad de objetivos militares, para cortar la historia, ¿sí? En Inglaterra, me parece en 1908, si no estoy mal, aparece este señor Turing, que es el padre de la computadora como la conocemos ahora. Es justo lo que usted hacía alusión hace un ratito, que las computadoras requerían un cuarto. Entonces, por este tema del espionaje, este señor Turing crea este aparatito para codificar los mensajes que interceptaban de la inteligencia alemana, para saber anticiparse un poquito estratégicamente. Y pues lo logra, lo consigue, o sea, crea un sistema automatizado que podía descifrar gran cantidad de los mensajes codificados en la guerra. Bueno, como comentario final, pasa que este señor fue uno de los primeros homosexuales como declarados, ¿no? Y lastimosamente, a pesar de haber sido la piedra angular, porque recordemos que la Triple Entente, que es el grupo del capital, los americanos, los de estos, estaban no en buenas condiciones, realmente estaban para perder la guerra porque los alemanes eran demasiado, o sea, demasiado rigurosos. Entonces, a pesar de generar esta tremenda herramienta, castrado químicamente, él salvó todo lo que conocemos nosotros como la cultura occidental, como la conocemos, y sin embargo fue castrado químicamente, el señor Sí, Turing. hay una película referente a eso, sí, exactamente. El poder de, el poder codificar de pronto o decodificar la información que tenían los alemanes. Es interesantísimo todo eso, una tecnología que rebasaba expectativas. Perfecto, hay muchos héroes
que lamentablemente han sido opacados a través de la historia. Pero bueno, las vamos conociendo posteriormente. Muy bien, gracias, exacto. Nos ayuda muchísimo para ir comprendiendo. ¿Y por qué tenemos acá? Porque parece para nuestras generaciones actuales de que Internet vino así. No fue eso. Entonces, ARPANET realmente es el inicio de lo que es Internet actualmente. Y realmente se inició como un arma de la famosa Guerra Fría. Entonces, el desarrollo de las tecnologías que permiten procesar, almacenar, transmitir gran cantidad de información en brevísimos lapsos de tiempos utilizando datos digitales. Miren estos términos: procesar, almacenar, transmitir. Estos términos los habíamos leído o revisado cuando estábamos estudiando, revisando el tema de memoria. ¿Qué es lo que realiza en los procesos justamente de el procesamiento, de almacenamiento y recuperación de la información? Todo esto tiene que ver de acuerdo a lo que el ser humano propiamente desarrolla a través de estos materiales. Perfecto. Muy amables compañeros. Hoy está hablándose de la cuarta revolución industrial, ya no solo la tercera. Estamos rebasando la tercera, pero nosotros estamos viviendo esto. La cuarta revolución industrial va un poco más allá en cuanto a la tecnología. Se habla de biotecnología. Hoy ya tenemos biotecnología altamente desarrollada. La robótica se está planteando, recién nomás veía en esta semana los robots como han ido cambiando las propuestas de algunos proyectos japoneses, chinos, norteamericanos, de empresas. Los primeros hoy tienen sensores que saltan, corren y tienen características ya más humanas. Las impresiones en 3D ya son realidades, esas impresiones con las impresoras 3D, especialmente en algunos casos utilizándose para el aspecto médico, en algunos de los casos. Los nuevos materiales utilizados, desde hace rato estamos escuchando de nanotecnología, específicamente de fibras que obtenemos de algunos materiales hasta considerados ya de desecho. Entonces, nuevos materiales posibles para el desarrollo tecnológico. El Internet de las cosas, ya sea específicamente cuando estábamos en 2000 y se hablaba de NTICs. En el 2000 se hablaba de NTICs. Se hablaba nuevas tecnologías de información, porque eran propuestas. Hoy ya no podemos hablar de NTICs, son TICs, porque ya se han desarrollado, ya son presentes. Entonces, ahí se hablaba en ese momento de que muchos de los materiales que tenemos en casa, los electrodomésticos, pueden tener un nivel de inteligencia, como hablamos de los smartphones, hoy hablamos de los Smart TV, los televisores inteligentes conectados a Internet, etcétera. Y de refrigeradores inteligentes que se conectan a Internet. Esto ya existe en mercado desde el 2010 en adelante, sobre todo en el Asia, en donde el refrigerador conectado a Internet regula primero automáticamente la temperatura, si es de la nevera o donde se encuentran los alimentos. Determina el peso, características, dónde están los alimentos. Y si no hay un peso establecido, hace un escaneo de que no hay el alimento. Hace un llamado por sí solo, o sea, ya está de pronto alimentada la orden de que como no existe ese alimento mientras la gente está trabajando en sus oficinas, desde casa el refrigerador hace una llamada vía internet a los supermercados para solicitar los alimentos. Entonces, el supermercado llega y entrega los alimentos directamente en el departamento, en la casa donde se encuentra. Entonces, eso es lo que estamos hablando del Internet de las cosas. Se hablaba ahí que la mesa, el escritorio que tenga, ya se hablará un poco más adelante. Transmisión, almacenamiento y captura de energía. Energía. Tecnologías que cambian el mundo digital. La inteligencia, miren, esto de tecnologías, ¿cómo ha cambiado? Bien lo regresaba a pensar el compañero cuando los primeros computadores macros estaban ocupando pues grandes sitios de almacenes y luego presentar nuestro procesador personal, en donde ese procesador personal teníamos la capacidad de megas
500 megas, 600 megas. Y en el año 2000, cuando aparecieron aquí en el Ecuador los primeros computadores con 1 giga, era una locura. Hoy hablamos de teras. Entonces, ¿cómo ha ido perfeccionándose, desarrollándose rápidamente hasta la situación del mundo digital? Hoy estos almacenadores de información, estos dispositivos USB, tienen una capacidad de gigas, de 32, 64 gigas. En este paradigma, cuando nosotros comprábamos computadores de $3,000, $4,000 que tenían 1 giga de capacidad, y habíamos tocado el cielo con los dedos. Eso se hablaba desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo va desarrollándose? Entonces, en ese sentido, pues seguirá cambiando, seguirá desarrollándose. Lo que bien mencionaba la UNESCO es la época del desarrollo de las tecnologías. Inteligencia artificial, esto sí me deja mucho que pensar. Se está hablando de que en Internet encontramos mucha información sobre ya algunos procesos, casi como está realizando el cerebro, de procesamientos de información. La idea de llegar al nivel de información artificial que sea capaz de generar su propio proceso, pensamiento. No llegaremos a la famosa película Terminator, donde las máquinas se ponen en contra de los creadores, porque comienzan a tener un desarrollo de su procesamiento propio. Es increíble. La cadena de bloques, nuevas tecnologías computacionales, realidad virtual y aumentada que está cada vez desarrollándose mucho más. Aquí tenemos un cuadrito en la parte inferior que nos recuerda estas famosas primeras 3 revoluciones y la cuarta que estamos en momento de procesamiento fundamental. Ya estamos viviéndola. De la tecnología, especialmente si hablamos de tecnologías de información y comunicación, se han venido acuñando hasta nuevos conceptos que debemos irlos manejando y conociendo. Algunos de ellos ya lo conocen ustedes. ¿Qué se entiende por tecnología educativa? No olvidemos que este es un concepto compuesto, tecnología, educación, y aparece lo que se le conoce como tecnología educativa. Sabemos ya hace momentito qué significaba tecnología. La educación es guiar, formar, instruir. Entonces, tecnología educativa es guiar, instruir, mejorar al ser humano a través de la tecnología. No es nueva, como dicen algunos, la tecnología educativa. Mucho cuidado. Realmente, desde el punto de vista de revisión histórica, pedagógica, la tecnología educativa aparece en la década de los años 1950. El autor, el precursor de la denominada tecnología educativa es Albert Bandura, quien desarrolla también lo que se conoce como teoría del aprendizaje social. Empieza esa nueva idea, pero es el autor directo de lo que se denomina tecnología educativa. En todo caso, es el proceso educativo utilizando herramientas e instrumentos tecnológicos. Y realizó, veremos un poco más adelante el video que sí, por lo bueno tenemos, que hizo Bandura como ejercicio. El comentarles rápidamente, en estas fotografías se observa de que hacen un experimento. Entonces también estamos hablando en ese principio porque se hablaba mucho de conductismo. El experimento se desarrolla con grupos en las escuelas. A un grupo de estudiantes les llevan a una habitación donde hay un payasito, el denominado payaso bobo. Característica de este payaso que tiene un peso en la base, usted le empuja y regresa. Entonces, habían filmado con anterioridad y le presentan a este grupo de niños en una televisión, lo que habían filmado. Le presentan, en este caso, la filmación de que unos niños que tenían el payasito bobo comenzaban a golpearle con lo que encontraban a mano, con martillo, con palos, puñetes, patadas. Regresaba, mientras más regresaba y regresaba, más le pegaban. Los niños que entraron a este sitio vieron eso y luego les ubicaron en la habitación con el payasito bobo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a pegarle al payaso sin que nadie les diga nada. Hay un aprendizaje utilizando, en este caso, la tecnología que tenía en ese momento, y hay la absorción de esa información.
comienza a tener estructuras adaptativas. Entonces hablábamos de un conductismo, de una experimentación, un tipo de conducta. Y este caso fue la reacción. Entonces, sí hay un aprendizaje, como decían algunos, la televisión no. La televisión tiene mucha situación en los modelos actuales. Y ahí está un ejemplo que lo repitió varias veces. ¿Y cómo pudo llegar a esta idea fundamentada, basada en su experiencia? Porque utilizó el denominado grupo control. ¿Qué era el grupo control? Les metieron a una habitación, no les indicaron nada, estaban sentados los niños ahí el tiempo igual que estuvieron los otros observando el video, pero acá no hubo ningún video. Terminó ese tiempo, les metieron a la habitación con el payaso. Ahí había los mismos instrumentos de herramientas que los otros niños. Pero niños que no observaron nada, solamente le quedaron viendo al payaso, ni se levantaron, no hacían nada. No reaccionaron absolutamente. No así con los experimentos que realizaron con otros a través de la observación de un video. Ese es el proceso del ejercitamiento, de experimentación que hizo Bandura y que aparece la propuesta de tecnología educativa. Entonces, no es tan actual, tan moderno que piensan algunos. Algunas palabras como multimedia, que no es otra cosa, cantidades de medios o programas que nos ayudan a nosotros a trabajar actualmente. Hipermedia, más allá de multimedia. Hardware, software. Hardware, la parte dura del computador. Software, que es la parte lógica, la que hace funcionar el computador. Informática, ofimática. La informática como ciencia tecnológica del desarrollo, sobre todo de ciencias computacionales. Y la ofimática, esta informática aplicada sobre todo a la oficina, específicamente con programas propios. El paquete en este caso, Word, Excel, PowerPoint, es propio de la ofimática. Aquí está las TICs, NTICs, NNTT, que significaban en su momento nuevas tecnologías de información y comunicación, nuevas tecnologías. ¿Por qué eran nuevas? Se esperaba. Hoy ya no podemos hablar de NTICs, pero todavía algunos hablan en ese sentido. Ya no hay NTICs. Se debería acuñar otro término para la posibilidad de tecnologías de aquí en 10 años. Entonces, hoy se habla de TICs, que ya son realidad. Red, acabamos de ver más o menos dentro del desarrollo tecnológico, ARPANET, lo que es hoy la web. Red interna, red externa, que es en este caso la unión, la conjugación, unificación a través sobre todo de dispositivos que trabajan en conjunto en un sitio interno o externo, que sería Internet. Y learning, B-learning y M-learning, que son términos utilizados especialmente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo que realizamos normalmente vía, sobre todo, educación a distancia virtual, es e-learning. Ese significa, ese se utiliza. El B-learning es, en cambio, cuando de pronto hoy estamos en forma presencial y utilizamos de pronto hasta el aula virtual, pero como herramienta sencilla, donde suben algunos trabajos, algunas cosas. No es el completo trabajo como hoy le desarrollamos. Pues nuestra propuesta realmente es e-learning en este curso, en este módulo. Pero si hubiésemos estado en forma presencial y algunas tareas subían al aula virtual, eso sería un proceso B-learning. Y M-learning, la utilización de dispositivos móviles en el aprendizaje. Sincrónico y asincrónico, que ya lo utilizan mucho, que no es otra cosa desde el punto de vista de la utilización de la tecnología en tiempo real o en tiempo remoto. Sincrónico, como en este instante, las videoconferencias. Estamos en tiempo real. Asincrónico, los videos que quedan grabados, las tareas que quedan dispuestas y están abiertas las 24 horas del día. Es un proceso asincrónico. Nativo digital son los nacidos específicamente el año 2000 en adelante. Ellos tuvieron la oportunidad de, al nacer ya estaban las tecnologías en sus manos. El migrante digital somos nosotros, especialmente mi generación. Pese a que mi generación, los expertos son los que han elaborado esa tecnología, pero no hemos tenido el común de las personas la posibilidad de utilizarlas como lo hacen ahora sí los que nacen en esta época. Es más, algunas tecnologías han desaparecido, han comenzado a desaparecer, por ejemplo, el caso del Betamax, del VHS,
los audios, cuando salió en su momento, en los años 80, el Walkman. Increíble tener el equipo de sonido en sus oídos. Hoy los chicos digan, ¿qué es Walkman? Y han visto de pronto mis hijos ahí, el Walkman que tengo yo ahí guardado como reliquia. Y papá, ¿y eso para qué sé? Que ahora simplemente con el celular le ponen los audífonos y tienen todo. Se comunican, hablan, escuchan su música, etcétera. Entonces, ese es migrante digital. Aquellos que hemos tenido y seguimos aprendiendo. Hacker y cracker, dos términos que a veces se le está confundiendo como uno solo. Hacker es el pirata digital, pero con características positivas que busca que el común de la gente utilice la tecnología. Por ejemplo, el que llegue a usted a algún programa y le dan a usted algún crack para que usted pueda activar ese programa. Muchos de los programas que utilizamos son pirateados en nuestro país. Recién se hizo un análisis especialmente de la CNC mismo. Había una propuesta en la época del expresidente Correa que se trabaje y se tenga el pago de licencias y por ende también la utilización de software libre. Pero no se llegó realmente a esos procesos y muchas de las instituciones hasta del Estado tienen programas pirateados. Vea, facilito. Hoy actualmente, hace un par de meses se hizo más o menos ese análisis. Cracker, en cambio, es ese pirata digital dañino. A diferencia del hacker que busca de que todo sea viable, que todos puedan utilizarle, amigable socialmente, pero sigue siendo pirata, el cracker es un pirata negativo. Es el clásico que elabora, diseña los famosos virus informáticos que dañan comúnmente nuestro trabajo en los computadores, etc. Y que alguien sin saberlo le dice en Facebook, mira, estás aquí en este video, estás en la foto, y usted hace el clic y le acabó, porque le está dando el clic y la orden para que toda su información del computador pueda ser absorbida por una central, muchas veces de estos piratas crackers. ¿Qué le dicen? ¿Quieres recuperar tu información? Paga, envía para darte la clave que puedas recuperar todo tu trabajo de tu computadora. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos crackers. El link no es otra cosa que el sitio web donde nosotros localizamos a algún lugar. Spam, que viene a ser, como aquí dice, correos basura. Entonces, hay muchos de los correos basura que nos mandan que usted para que vaya de vacaciones, que quiere saber. Lo bueno de que algunos de nuestros correos determinan por sus extensiones que es spam. A veces algunos correos de algunas personas que estamos esperando les son leídos como spam. Entonces hay que buscar muchas veces en los correos no deseados algo que yo estaba esperando. Hay que tener mucho cuidado con eso. En vez, una de las palabras interesantes que no es otra cosa que el código cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, para colocar muchos de los videos en el sitio del aula virtual, yo busco el embed y hasta se ha elaborado la idea de la acción de tipo verbo, embedear, es decir, copiar el código para que le permita observar directamente en el sitio del aula virtual o en un sitio donde puede tener usted una página web, puede tener un sitio determinado, una plataforma en donde puede subir videos. Usted tiene videos, le conecta, por ejemplo, a YouTube, le conecta a cualquier otro sitio donde usted pueda tener almacenados los videos o hasta en la nube, copia el embed y le sale el video directamente. Entonces, así está ubicado con este embed los videos en el aula virtual para que usted pueda observarlos. Brecha tecnológica, ese es uno de los términos más utilizados, especialmente después de la pandemia. La brecha tecnológica, como el gráfico lo menciona, es esa brecha por la situación económica marginal que vive un país. En nuestro país eso, los sectores urbanos marginales que no tienen la posibilidad de llegar a las ondas de Internet y especialmente en esta época de pandemia, muchos estudiantes de los sectores urbanos marginales, porque no habían conexiones, porque las conexiones eran débiles y muchas veces tenían que pagar megas, decidieron hasta abandonar la escuela. Hay mucho abandono escolar en esta época. Hay mucho rezago ya en este momento escolar por esta brecha tecnológica. El principal responsable
para de pronto salvaguardar o bajar el nivel de la brecha tecnológica es el Estado, a través de sus autoridades, sobre todo presidente y todos sus ministros. Conectivismo, que es un término ya ubicado sobre todo en educación, desde el punto de vista de la utilización tecnológica, de la conectividad, hacia el desarrollo de procesos académicos. Ahora sí, TIC, TAC, TEP, de pronto deben haber escuchado. TIC, ya hemos dicho, tecnologías de información y comunicación. TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Entonces, muchos están hablando de este TIC, TAC, TEP, que no es simplemente las mismas tecnologías aplicadas a diferentes procesos. Y de la web, habíamos dicho, la primera web que se utilizó desde los años 80 en adelante, especialmente en el año 90, la web 1.0. Era una web lenta y que hasta para subir una fotografía o algo, usted necesitaba conocer de principios informáticos, ser, en este caso, programador, conocer los dígitos, etcétera. Y ustedes quizás tuvieron la oportunidad de conectarse o pagar las primeras conexiones a Internet, nos tocaba en algún momento, que se demoraba minutos para conectarse. Estaba conectada normalmente a la línea telefónica y tenía ahí el receptor de Internet y comenzaban los soniditos. Parecía, y una vez que estaba conectado, maravilloso. Quería, de pronto ya habían algunas bibliotecas virtuales, habían algunos videos, algunas cosas, pero el espacio y la tecnología no lo permitían tanto. Algunos que querían, ya habían sitios donde había música, querían bajar una canción, dejaban bajando toda la tarde, se demoraban toda la tarde. Vea cómo era esa tecnología. Esa era la web 1.0. A partir del año 2000-2002, específicamente, se engrana el proceso a la web 2.0, pero no es porque alguien desarrolló, sino los usuarios, usted, yo, el común de las gentes, ingenieros, comenzaron a hacerle por sí mismos más amigable. Y comienza a aparecer algunos sitios en los cuales nosotros podemos identificarnos. Y por ende, como está aquí una cantidad de sitios como la utilización del correo electrónico es propio de la web 2.0, redes sociales, que utilizamos mucho, wikis, la wiki como Wikipedia, que es un sitio que yo puedo tener como información. Por cierto, la wiki no es tan confiable, porque una wiki tiene la característica de cualquier persona que puede ingresar ahí, puede alterar, borrar, colocar cualquier cosa. Entonces, póngase a pensar que en la wiki, usted mismo puede entrar y alterar cualquier información que hay de cualquier término, palabra, usted o cualquier persona. Lo único que se confía, o los que son los administradores de la wiki, esperan de que la información sea idónea. No pueden estar revisando a cada momento todas las cosas. Entonces usted puede colocar maravillas, como que apareció en su casa Superman y Batman durmió al otro lado de eso y tiene fotografía, o sea, como que fuese algo real. Eso es una wiki. Por eso no es tan confiable para realizar también trabajos académicos. Cuando usted pone como referencia a la wiki, muchos de los profesores le tachan, porque la wiki no es un sitio que tenga una característica académica confiable, por esto que le acabo de mencionar. Avatar es un término específicamente de la India, que significa Dios con nosotros, Dios en la tierra. El avatar en este caso viene a ser su representación, su muñequito, frente de pronto a juegos, a trabajos virtuales. Por ejemplo, hay un sitio como Second Life que trabajábamos algún momento cuando realizaba estos cursos de internet, y que teníamos en ese sitio Second Life, había la universidad virtual. Entonces teníamos como trabajo que ingresar con nuestro avatar a la universidad virtual. Y en ese sitio encuentra todo lo del planeta. Nos enviaban con coordenadas realizar viajes a Egipto, viajes a la muralla china, viajes a la NASA, a diferentes sitios donde teníamos que tomar la foto y elaborar hasta videos
de esto con la utilización. Ya algunas universidades utilizan los avatars directamente en las conferencias virtuales. Viene a ser más o menos la propuesta de ciencia ficción de Star Wars, cuando se presentaban de pronto los Jedi y los otros, así con una imagen, que ese es su avatar. Perfecto. Boki, que es una forma de hablar y que de pronto puede colocar en su aula virtual o en su sitio y dando la bienvenida. Los blogs, que ya sabemos, YouTube, Flickr, Second Life, ScriptD, SlideShare, sitios donde subimos información. Yo tengo aquí cantidad de información subida y trabajos que muchas veces les he enviado a los estudiantes para que puedan ser revisados en cualquier parte del mundo. Entonces, trabajos con mis estudiantes que tienen y tenían que entregarme en forma digital y en documental. Entonces revisaba, tenían una cantidad de puntaje, entonces cuando se tenía un poquito de tiempo. Y utilizaban estas herramientas. Aulas virtuales, que ya sabemos, Google Earth. Hoy tenemos Google Maps, el Google Earth con mayores características, CMap Tools. Bueno, sitios propios de la web 2.0. Ya sabemos del correo electrónico que tenemos. Yo tengo propiamente hoy la universidad, tenemos propio correo electrónico. Los profesores tenemos el correo electrónico institucional del ministerio, que termina en .gov.es. Tengo un correo propio donde tengo todas las características. Ya tengo 3 correos. Un cuarto correo para el trabajo, sobre todo académico, con mis estudiantes, para que no se pierda la información. Entonces, todo depende de lo que nosotros queremos realizar. Redes sociales, que últimamente, sobre todo Latinoamérica, sigue utilizando mucho Facebook. A algunos les encanta el Twitter. Bueno, la wiki que mencionábamos hace ratito. Los avatars, ahí está lo que les mencionaba. Aquí está un avatar que hoy tiene mejores características. Estas son fotografías del año 2015, 2016. Miren, en ese sitio Second Life yo me convertí en estrella de rock. Exactamente, puede hacer eso. Y hay situaciones negativas en que muchas personas pierden la noción del tiempo y el espacio. Recuerden que el cerebro no le puede discriminar qué es real y qué es real. Hay muchas personas, recuerdo que una compañera de Argentina con estos cursos virtuales, falleció el esposo. Y para poder calmar su dolor, su situación sentimental, con su avatar viajaba de mañana, tarde y noche en el Second Life. Era terrible. Ya ni siquiera quería ir a dar clases, era profesora también de una universidad en Argentina. Entonces, uno como para poder divertirse ahí, listo, porque hay muchas situaciones que pueden crear daño. Repito, mire, puedo convertirme en estrella de rock, puedo convertirme en un dueño de una empresa, de una fábrica, etcétera. Aquí, viajando con el grupo de trabajo, miren, y aquí comentando en la muralla china, acá en otro sitio específicamente que nos indicaron que este es el sitio oficial de Moodle de la universidad virtual que nosotros trabajábamos. Acá en el mar, que teníamos que también viajar. O sea, tenemos posibilidades y hoy la tecnología y las características son mayores. Por ejemplo, usted escanea su rostro y le sale el rostro idéntico hoy actualmente en sus avatars. El Boki que decía que es un muñequito que puede grabar su voz. Los blogs, tengo justamente en Blogger y en WordPress, blogs que tengo de algunas características, sobre todo académicas. YouTube, tengo 2 canales de YouTube donde subo sobre todo los videos de acá, que de pronto no tenemos la oportunidad para que no se llene el espacio de la nube en la universidad. Flickr, sitio de fotografías. ScriptD, un sitio que hoy actualmente ya se ha convertido, era muy abierto, podía usted tener información oportuna de esto, hoy ya le cobran, o por lo menos hace un intercambio. Si usted quiere bajar información, usted tiene que subir primero su información. Si es idónea, le permiten bajar cualquier otra información. Acá SlideShare, igualmente, donde puede subir materiales en Word, en PowerPoint, en Excel, etcétera. Ahí está Google Earth. Entonces, uno de los primeros trabajos que teníamos nosotros era ubicar los sitios de trabajo, los sitios de ubicación de la casa. Aquí justo era parte de donde se encuentra la UTPL en Quito, en las maestrías que trabajábamos. Y algunas plataformas virtuales, no es solamente la que utilizamos, Moodle es la que estamos utilizando, que se va actualizando.
Hay otro Dockeos, Cloudinea, Tutor. Moodle, característica de que es software libre y gratuito. Los otros sí tienen costo. Y con este viaje, pues, este principio fundamental. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Para algunos dicen que esto fue mencionado por Albert Einstein, otros dicen no, nunca lo dije. Pero bueno, este pensamiento y con los signos de interrogación queda ahí presente. Y esto es lo que está pasando. Vamos a las reuniones familiares y todo el mundo está conectado en su mundo. Estamos tan cerca físicamente, pero tan lejos espiritualmente. Vamos a visitar a nuestros papás y estamos fuera de órbita. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo importante es saber utilizar para nuestro beneficio y confort. Bien, vamos, como se les mencionaba. Sí, está aquí, ok. A refrescarle, correcto. El video, este video no lo había subido, sobre el experimento de Bandung. No se olviden, no hay un día, taller ni mucho menos. Secreto del Parás, The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language.
The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. And children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. And here's a creative embellishment. A doll becomes a weapon of assault. Perfecto. Esas son las primeras propuestas, bueno, un ejemplo muy sencillo de lo que sucede en aprendizaje y partiendo del hecho del nacimiento de tecnología educativa. Ok. Un segundito, por favor. Perfecto. Implementando esta parte de la unidad 3, que con eso finaliza la unidad 3, como les había comentado, vamos a referirnos al tema propuesto en el actual curso sobre psicología cognitiva y aprendizaje. ¿Qué es la psicología cognitiva en el aprendizaje? Cognitiva se define como el análisis científico de los procesos mentales y estructurales de la memoria humana con el fin de comprender la conducta humana. Un poco amplio. La psicología cognitiva surge como respuesta a las limitaciones que presentaba el conductismo. El conductismo sostenía que los procesos cognitivos consistían en una caja negra, donde lo observable era las conductas que se realizan a posteriori de esos procesos. El sujeto es considerado una tabula rasa y todo lo adquirimos por medio de los mecanismos asociativos, por lo que el área fundamental de estudio es el aprendizaje, la estructura de la conducta, por eso es conductismo. ¿Y qué sería una copia isomórfica de las variaciones ambientales? El núcleo central de esta teoría constituye la relación entre estímulo y respuesta. La última parte es la explicación en lo que se basa el conductismo, partiendo del hecho que tiene fundamentos en el tradicionalismo, como una tabula rasa, y que el profesor es el que va a llenar de información, de conocimiento, porque el alumno no tiene información, y entonces el profesor es el que dirige completamente todo ese proceso. ¿Y qué es lo que tiene que dirigir? Es la conformación de un tipo de conducta determinada. Ahora, ¿qué tipo de conducta es la que estaba determinada? De acuerdo a las disposiciones sociales propuestas por el mismo Estado, por el gobierno. Entonces, se convierte en este caso como una propuesta indirecta que tenía que cumplirse hasta hoy, a través de los docentes en el currículo educativo. Eso es lo que se denomina como currículo oculto. Y eso es hasta hoy. No olvidemos entonces, para entender un poquito esto, lo que dicen los principios psicológicos, que el ser humano es un triuno de lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Lo cognitivo, su base fundamentada está en su gran cerebro, que le hemos dicho. Lo procedimental es que esto que tenemos como conocimiento lo apliquemos a algo para resolver algún problema. Y lo actitudinal, que no es otra cosa que la propuesta, el conocer
y el aplicar, vivir valores. Aquí está la idea de que todo este conocimiento me lleva a tener un tipo de vida homeostático, en equilibrio con la sociedad y con el ambiente, que esa es la idea. Entonces, muchas de las instituciones educativas hablan, pero muchas veces los docentes no desconocemos de qué se trata, al menos docentes que somos nuevos o que somos técnicos, que no estamos dentro del área de educación directamente y de pronto los principios psicológicos educativos no los tenemos muy en cuenta. Entonces, para esto, cuando se habla de que es un tipo de institución de educación integral, cuando se habla de educación integral, usted tiene que acordarse de este gráfico que le estoy presentando. La educación integral en esta institución significa que trabajan en lo cognitivo, en lo procedimental y en lo actitudinal. Los tres al mismo tiempo, con el fin de conformar una persona íntegra, completa, no solamente llena de conocimientos, pero con un corazón, con actitudes sumamente que dejan mucho que desear. No solamente personas que sepan hacer algo, sin procesos cognitivos. Para entender un poquito desde el punto de vista de lo que nosotros hemos recorrido en nuestro quehacer educativo, se ha tomado como referencia a varios autores. Si usted toma un autor, otro, de pronto puede confundirse, pero en realidad, cuando hablamos del desarrollo proceso cognitivo, nace primero la tendencia educativa, que se puede convertir en enfoque, este enfoque en corriente, y la corriente en modelo, este modelo en un paradigma educativo. Entonces, muchas veces confundimos un modelo con un enfoque o tendencia. Y hablamos todo en modelo. Hablan del modelo educativo, por ejemplo, se me viene a la mente el modelo ¿cómo es? De pedagogía conceptual. No, eso de pronto fue una tendencia, hasta un enfoque, porque estaba ya tomándose como referencia Colombia, Ecuador, Perú y hasta Bolivia. Entonces había un grupo que podía llegar a corriente, pero no es un modelo así determinado desde principios científico-educativos. ¿Qué es en este caso un modelo educativo? En este caso, perdón, una tendencia. Por ejemplo, tenemos tendencia a la autogogía, la unología, pedagogía de género. Es un impulso, una inspiración, un deseo, una inclinación hacia su micrófono, profe. Entonces, un enfoque, un modelo o una corriente pedagógica modifica. Ustedes en este instante que van a salir justamente como magísteres en propuestas educativas innovadoras. Entonces, ahí viene con todo ese conocimiento, puede elaborar un proyecto educativo institucional que se convierta en una tendencia. Permiten actualizar permanentemente el currículo y responder mejor a los retos sociales educativos, los semilleros de futuros enfoques y modelos pedagógicos. El enfoque, subimos un poco el nivel, ya como vimos en la diapositiva anterior, está por arriba en este caso, de ese impulso educativo. El enfoque puede ser escolonovista de Dewey, de Montessori, psicología genética de Piaget, Vygotsky, igual, Omerani, la conductista de Skinner, que empezaron como enfoques. Es una manera de concebir, organizar y realizar la educación y el aprendizaje. Puede dar origen y fundamento a distintas corrientes y modelos pedagógicos. Entonces, si se mantiene y es considerado por un buen grupo y aplicado durante cierto tiempo, ya deja de ser un enfoque, se puede convertir en y hasta modelo educativo. Generalmente proviene de teorías construidas por psicólogos, sociólogos o investigadores educativos. La corriente que puede ser, por ejemplo, la pedagogía liberadora que con la teología de la liberación aplicada por, en este caso, por Monseñor Leonidas Proaño aquí en el Ecuador, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los analfabetos, especialmente en el sector del Chimborazo. Propuesta específicamente, pedagogía liberadora, propuesta reconocida específicamente de Brasil.
Neoconductista o neoconductismo autogestionaria como corrientes es una línea de pensamiento pedagógico de carácter innovador que se encuentra en proceso de investigación, sistematización y validación y que ha sido aceptada por un buen número. Si hablamos de espacio, de pronto yo tengo una tendencia que sería en mi institución, un enfoque sería el circuito educativo, una corriente que ya tenga de pronto en el sistema de la zona 1, por ejemplo. Y eso a nivel nacional que se convierte en un modelo, y es no solamente a nivel nacional que transfiere fronteras. Entonces, la corriente estimula las investigaciones educativas y sientan las bases de futuros modelos de paradigmas. Surgen casi siempre de producto de cambios sociales y científicos. A veces son modas. Y los modelos pedagógicos, aquí están, como mencionan, varios autores propiamente. Estos son los modelos. Los otros pueden ser enfoques, pueden ser corrientes, pueden ser impulsos educativos. Pero para llegar a un modelo tiene que ser reconocido. Entonces tenemos el modelo tradicional, conductista, el escolonovista activista, que viene el activismo. Aquí viene el principio básico de el aprender haciendo. El cognitivista, que es el que estamos viviendo, el sociocrítico. Modelo pedagógico, por ejemplo, tradicional, conductista, etcétera, representa la mayor parte de las propuestas curriculares. Entonces, cuando usted elabora una propuesta curricular, tiene que ubicarse en qué tipo de modelo pedagógico. En el aspecto nacional es el modelo cognitivista y que utiliza la corriente de aprendizaje significativo. Bueno. Intermediación que se realiza entre la realidad educativa y diversas propuestas teóricas. Es un esquema o patrón representativo entre la teoría psicológica educativa. Son formas histórico-culturales de concreción. Ya tienen un tiempo de análisis, de experimentación, de resultados. Y como la propuesta de este tema era la escuela, en este caso cognitiva, rápidamente desarrollo histórico, el modo en que los procesos cognitivos tienen lugar son tan antiguos como la propia filosofía. El término, de hecho, procede de los escritos de Platón y Aristóteles. Lo cognitivo. Albert Bandura, acabamos de verlo. Empieza él, a pesar de que su trabajo es netamente, en este caso experimental, tipo conductista, es el que inicia este proceso desde el punto de vista de considerar la personalidad. Dice, empezó a considerar la personalidad como interacción entre tres cosas: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Ya habla más ampliamente que lo que decían los conductistas. Estímulo, respuesta y pare de contar. Estos procesos consisten en una muestra en nuestra habilidad para abrigar imágenes de nuestra mente y el lenguaje. Desde el momento en que se introduce la imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto, lo que acabé de decirlo, y empieza a acercarse a cognoscitivistas. Usualmente es considerado el padre del movimiento cognitivo. El ejemplo que vimos hace ratito del payasito, el padre de lo que se conoce como tecnología educativa. Jeremy Bruder, en los años 50, desarrolló el modelo general de los procesos cognitivos. Definió el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en el currículo para pensar. Entonces, muchas veces se coloca como el padre, el que origina lo que se conoce como el aprendizaje por descubrimiento. Y otros conocidos, Jean Piaget, Lev Vygotsky, coinciden en que la acción del sujeto está determinada por representaciones. La psicología cognitiva es el núcleo central. Ausubel, desde los años 70, plantea estructuras cognitivas como determinante de la significación del material nuevo. Aquí viene su adquisición y retención, base fundamental del modelo cognitivo. La escuela cognitivista, el conocimiento no se descubre, se construye. Entonces, aquí habla, ojo, del constructivismo. El constructivismo como corriente, parte de la escuela cognitivista. El conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través de la cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente de quien va construyendo progresivamente esos modelos. El estudiante construye su conocimiento, por eso modelo constructivista, a partir de su propia forma de pensar, de ser, de interpretar la información. Es lo que se conoce como los constructos, que no es propio actualmente. Ya viene la propuesta constructivista
como un modelo de pensamiento, a finales del siglo XIX. Sí. Y del constructivismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos actualmente así reconocidos los tres modelos constructivistas de Jean Piaget, que es la teoría del desarrollo cognitivo, en donde presenta los famosos estadios del desarrollo cognitivo. Piaget, en este caso, un psicólogo, y que trabajó muchísimo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente con niños. Tenemos los estadios, el sensorio motor, que según determinada experimentación, análisis, revisión, su proceso cronológico va de 0 a 2 años. La preoperacional de 2 a 7 años, operaciones concretas 7 a 11 años y operaciones formales de 11 a 15 años. Significa que de acuerdo a Piaget, máximo hasta los 15 años, el individuo es capaz de realizar análisis, síntesis, inducción, deducción, observación, todo lo que hablábamos de los procesos metacognitivos. Miren lo que se menciona. Más adelante, pues tenemos a Levsen y Vygotsky. Él presenta la denominada teoría histórico-cultural de desarrollo cognitivo. Y de él se desprende su propuesta fundamental, la zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa? Que el lugar donde se desarrolle, donde nosotros tenemos el proceso de aprendizaje, influye. ¿Quiénes están con nosotros? El espacio, la interacción. ¿Ves por eso que les ponía a ustedes la semana anterior a pensar qué hubiese pasado si Albert Einstein nacía en el Ecuador, en el país latinoamericano? ¿Hubiese llegado a tener el nivel del cual es reconocido mundialmente? ¿O capaz de que se quedaba bloqueado esos procesos mentales y especialmente esas sinapsis neuronales? Porque los laboratorios en nuestros países no son de altísima calidad o altísimo nivel, por ejemplo. David Ausubel, que este es el que deberíamos manejarlo más y conocerlo, porque, repito, está dentro de la ley de educación, que nuestro modelo educativo habla sobre el aprendizaje significativo. Es una corriente constructivista, base del modelo cognitivista. Entonces, Ausubel habla de la teoría del aprendizaje significativo. Y las formas del aprendizaje planteadas en esta teoría de asimilación son lo que vimos el día de ayer cuando hablábamos de los organizadores gráficos. El aprendizaje subordinado, derivativo, correlativo, supraordinado, combinatorio y por qué no decirlo también excluyente. Entonces son procesos mentales que permiten elaborar, y de esto se basa en la elaboración, como dijimos, de los famosos mapas conceptuales. ¿Quién le ponen como el inventor de los mapas conceptuales? A Joseph Novak. Novak con Gowin fueron los que impulsaron esto como parte fundamental de esta teoría constructivista de Ausubel, del aprendizaje significativo. Perfecto. Hemos dado una vueltita con respecto a los modelos pedagógicos, que es un recordar, a pesar de que el actual curso se hablaba solamente de lo cognitivo, pero teníamos que hacer una diferenciación entre lo que es enfoque, corriente, modelo y el paradigma igualmente que no hemos hablado. En todo caso, ya tenemos las ideas un poco más centradas. Llegamos, eso es todo en cuanto a la unidad 3, por eso les decía es muy corto. La unidad 4 ya son casi resultados de todo el proceso que hemos venido desarrollando. La unidad 4 tenemos fundamentalmente 2 temas, pero es necesario también analizar un tema fundamental. Vamos a verlo. Que es inclusión, que es parte de esto para entender todo lo que nos ocurre o lo que nos exige en las autoridades educativas en nuestro quehacer en el Ecuador. Ingresamos a la unidad 4. La unidad 4 que habla sobre problemas de aprendizaje. Ahora bien, ya hemos visto la base del aprendizaje. Características del cerebro, de las hormonas, las glándulas, los procesos inferiores, superiores de aprendizaje, la memoria,
los modelos pedagógicos, características en general. Ahora vamos entonces a los problemas. Ya los vimos un poquito desde cuando analizábamos un poco, digo, el caso de los sentidos, los órganos de los sentidos y los problemas también de memoria. Entonces, vamos a enfatizar más directamente en los problemas propios de aprendizaje. Tomar mucha atención, si en este caso, en esta diapositiva vamos a quedar un poco porque hay algunas preguntas al respecto de acá, porque es fundamental. Problemas y dificultades de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje son externos, problemas, y las dificultades son internas. Yo tengo dificultad para aprender. Yo tengo problemas del aprendizaje porque es situación externa. Entonces, primera situación, ¿qué diferencian en este caso los expertos, especialmente los psicólogos? Un problema de aprendizaje puede causar en una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Esos son los problemas. Las destrezas que son afectadas en su mayor frecuencia son la lectura. Entonces estamos hablando ya de destrezas. En nuestro país sabremos de que de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. Entonces está primerito la destreza, que es muchas veces el verbo en infinitivo que menciona. El saber leer, lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, matemática. De esos aspectos son los problemas muchas veces que tenemos en el aprendizaje con nuestros estudiantes. Las dificultades de aprendizaje, en cambio, son un desorden en uno o más de los procesos psicológicos básicos. Yo he tenido problemas, es interno, que están involucrados en la comprensión o uso del lenguaje hablado y escrito, convirtiéndose en una habilidad imperfecta. En este caso, de pronto puede ser desde el punto de vista desde mi nacimiento, de mi situación genética, de algún accidente propio que pudo haber tenido. Entonces, la dificultad significa en adquisición o en el uso y empleo de habilidades para escuchar, hablar, leer, escribir, razonar, como dijimos hace ratito. Les presento aquí un cuadro general, ya vamos a ver un poquito más al detalle lo esencial. Las causas pueden ser factores intrínsecos o factores externos. Los intrínsecos, como acabamos de mencionar, deficiencias leves, deficiencias de problemas neurológicos leves, deficiencias sensoriales y de lenguaje, alteraciones emocionales transitorias propias, inmadurez afectiva, deprivación psíquica, desnutrición, inadecuada educación familiar. Entonces ya no voy a hablar mucho de estos temas porque ya se los ha venido mencionando con los anteriores capítulos. Las deficiencias graves, que pueden ser deficiencias sensoriales en el lenguaje y motoras, ya centros nerviosos, un retraso mental, trastornos de la conducta, síndromes neurológicos que son causantes de deficiencias graves y discapacidades. Vea cómo este cuadro nos explica rápidamente las posibles causas de los desórdenes que tenemos en el aprendizaje, factores intrínsecos. Y los externos, inadecuada organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, como hablábamos, existen de pronto docentes que lamentablemente no planifican. Llegan a la clase y dicen, presta el libro, presta el cuaderno, a ver en qué nos quedamos, a ver, hagamos esto, o mejor contemos cacho. Entonces, no hay una verdadera organización de ese proceso, hacia dónde quiera llegar. Y a veces hay un desorden de información y no podemos ubicar concretamente lo que nos está mencionando todo el proceso que hemos tenido. Externos como el ausentismo escolar, el hecho de que no asista normalmente a clases, se pierde por varias circunstancias, situaciones. El abandono social y pedagógico. Perfecto. Tenemos en este caso cómo detectar los problemas de aprendizaje. Ahí vienen los famosos test, cuando encontramos a alguien que no ha llegado a su nivel, con las primeras pruebas de diagnóstico. Realizamos otra, analizamos tal, y ya un poco más detenido con el psicólogo educativo, la gente del DS o alguien experto nos ayuda a determinar que hay dificultades para aprender, la dificultad para recordar, problemas de memoria,
No domina destrezas básicas que son necesarias para emprender un nuevo desarrollo cognitivo. No distingue entre derecha y la izquierda, escribe al revés, ya tiene problemas de lateralidad y de pronto de dislexia. Le falta coordinación al caminar, problemas en este caso físico-musculares. Facilidad para extraviar su material. Hay niños que de pronto todos los días pierden las... Señorita, no me encuentro mi lápiz. No, ahí está mi espero. No hay mi borrador, mi cuaderno. Y el profesor tiene que estarle prestando para continuar con el trabajo. Y de pronto son todos los días. Dificultad para entender el concepto de tiempo. Es decir, no tiene la idea de pronto de organizar su tiempo frente a todas las actividades, sobre todo académicas. Irritación o excitación con facilidad. No puede bien, comienzan los niños jóvenes a romper, a hacer, qué sé yo, situaciones de su trabajo. Entonces ya nos da indicios de que tiene algún problema. La clasificación de los problemas de aprendizaje. Empezamos. Dislalia. Entonces, esto por favor tomar en cuenta. Voy a detenerme un poquito porque esto sí estará, estos términos directamente en la prueba del examen final. Dislalia, que es trastorno de lenguaje. Omisiones, sustituciones o inversiones de fonemas, falencias en punto y modo articulatorio. Las causas de la dislalia, que son trastornos del lenguaje, pueden ser primero congénitas, el famoso labio leporino o labio fisurado específicamente, porque el leporino es propio de los conejos. Paladar fisurado, paladar hendido, anomalías dentales, lengua pesada, secuelas de lesiones nerviosas, afección muscular. Hay casos de niños que tienen el famoso frenillo, que le impiden que la lengua pueda moverse normalmente. Entonces, ¿quién le analiza? Es un experto, pero con ayuda del padre. Y a veces los papás no quieren reconocer que tienen alguna alteración del normal cumplimiento de acuerdo a su edad cronológica del estudiante. Adquiridas las alteraciones en estos casos de deformación, de respiración, de articulación y de fonación. Funciones en este caso, funciones musculares, funciones atróficas. La insuficiencia auditiva. No escuchamos modelos inadecuados, los padres, docentes, cuidadores. Lo que decíamos, el famoso programa de televisión, los Teletubbies, que pueden llegar a un problema mucho más grave que la dislalia. No pueden entonar bien las cosas. Miren, aquí está un ejemplo. Mía alto abu. El que quiere hablar algo y se le enreda la lengua, las palabras. No dice lo que corresponde ahí. Dice tota tola, no Coca-Cola, ya está grandecita. Tota, pelota. Entonces, muchas veces los dejamos pasar o circunstancias como esa. Disgrafía. En este caso, grafeín es escritura, entonces trastorno en la escritura, afecta forma, calidad de la escritura o el significado de la simbolización. No olvidemos, aquí tenemos esto, la ubicación, las letras, etcétera. El coeficiente intelectual normal sin trastorno neurológico afectivo intenso. Los niños con deficiencia mental, daño sensorial, hipocausia, ceguera pueden presentar disgrafía, pero esta será un componente más de su limitación intelectiva. Las características, hay disgrafía motriz por el asunto de que no tenemos motricidad fina, alteración en la forma, el tamaño, presión, la direccionalidad de trazos, izquierda, derecha, arriba, sin problema, deficiencia, espaciamiento de letras, palabras, renglones, dificultad en conservar el renglón, alteraciones. Entonces, aquí hay un gráfico que nos da una información detallada de lo que sería la disgrafía, que es, en este caso, trastorno de la escritura. La dislexia. Acá abajo está un gráfico muy elocuente. Déficit parcial en la capacidad de leer y obtener significado de la palabra escrita, no asociado al bajo coeficiente intelectual, ni defecto visual, ni a la falta de estimulación adecuada. Tiene todo lo demás completo. Hay un desorden específico en la recepción y, por tanto, comprensión y expresión de la comunicación escrita. No puedo entender la lectura porque las letras, las palabras se me mueven. Veía yo una película recién nomás en uno de los canales de televisión internacional, en TV Cable.
de un adulto que llegaba, dice, no pudo terminar su colegiatura, podía ser, obtener su título justamente para poder ser considerado que se graduó, porque le consideraban como tonto. Y es uno de los problemas de esto, la dislexia, porque comienza, dice, tiene la lectura y comienzan las palabras a moverse al revés, a reubicarse, etcétera. Y la profesora que estaba trabajando con él, que era profesora para adultos, era un tipo de educación, recuerdo, educación nocturna, porque ya trabajaban. Resulta que va determinando y va viendo cómo escribe y él quería dejar abandonando otra vez sus estudios y le dice, el problema que tiene es dislexia. Tienes que comenzar a ver, a receptar, a ser amigable. Y entonces la falta de comprensión que tenía él era porque no entendía las letras y el mensaje. Y las letras se le disparaban, dice, a los ojos, a la mente, se le metían y más bien eran como moscas que estaban ahí atacándole. Interesante fue esa película que les acabo de mencionar sobre dislexia. Disortografía. Déficit significativo del dominio de la ortografía. Orto significa bien, bueno, grafein, escritura. Escritura bien, o sea, escribir correctamente. No asociado a bajo nivel intelectual, problemas visuales, escolarización inadecuada. Casi siempre pueden verse asociados con la dislexia. Bueno, acá había un nivel de disortografía, diría, en las redes sociales, que nuestros jóvenes y niños comienzan a utilizar la S, la Z, la H, se comen letras, etcétera, porque le toman como un modismo, como algo de poder expresarse, pero vamos llegando a estos problemas y luego, al utilizarle comúnmente esa forma de escritura, ya elaboramos un proceso cognitivo y pensamos de que eso estaba correcto. Entonces, vamos desorientándonos correctamente. A veces está produciéndose por el proceso de escribir rápido en las redes sociales. Las causas, desconocimiento de reglas gramaticales, el ceseo, la B, la J, la H, dificultades de interiorización del acento, plural, singular, género, artículos. Entonces, tiene que ver desconocimiento y especial aplicación de las reglas gramaticales fundamentales. Falencias en la escritura por parte del docente, errores ortográficos y falta de lectura. Muchos casos el profesor mismo tiene al momento que escribe en la pizarra o algo, errores, y como es el líder del grupo, pues debe estar escrito bien. Disortografía. Discalculia. Déficit en el proceso de aprendizaje del cálculo matemático. Manipulación de símbolos numéricos o para hacer operaciones aritméticas simples. Entonces, aquí nosotros no podemos hacer una operación sencilla. El 2 más 2, algunos ponen 22. Yo recuerdo de que había, no sé si sufriría esta chica de uno de los programas de estos de jóvenes de la televisión aquí ecuatoriana, de ellos que participaban en concursos y les daban premios en algunos de los canales de televisión, y justamente había dentro del concurso el que realice una sumatoria. Y sumaba interesantemente, por decirles 10 más 10, le salía 1100, por mencionarles algo. Recordando en este caso el contexto de lo que tenía, no directamente lo que estaba. Y le decía, revisa bien, no, está bien, y se mantenía. Y ese video se hizo viral en el mundo sobre situaciones de qué es lo que está pasando con las personas, especialmente con este tipo de programas. La dispraxia, mal control muscular por movimientos finos y delicados, especialmente en asuntos de ballet, en realizar ejercicios, etcétera, y que puede causar daños, incomodidades situacionales y hasta el mismo hecho de los movimientos finos para escribir. El déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Mucho se ha visto en nuestros sectores actualmente. Por ejemplo, viene de la Dirección de Educación, estudiantes que tienen estas situaciones particulares, TDAH. La causa son muchos problemas en la escuela y el hogar. Es el trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia, que implica un patrón de déficit de atención e hiperactividad o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos, como varios trastornos asociados. En este caso,
El niño puede estar sentado, luego se levanta, se para, coge el esfero, molesta a uno, molesta a otro, habla, qué sé yo. Eso le decimos, es hiperactivo. De pronto puede tener el TDAH, que es importante eh, conocerlo y de pronto buscar una posibilidad de acompañamiento con profesionales, especialmente psicólogos educativos. El docente lo que único que puede hacer realmente en el aula de clase es aplicar algunas propuestas de estos especialistas, especialmente del DS, psicólogos educativos, para poder desarrollar el trabajo correspondiente. No se olvide que no solamente es estudiante que tenemos, sino tenemos alrededor de unos 40 estudiantes más, o de pronto 30, dependiendo las características de mi institución. El segundo. Una vez que hemos reconocido los problemas de aprendizaje, se dice entonces, ¿cómo podemos realizar una intervención pedagógica a esos problemas y dificultades de aprendizaje? Primero, ¿qué es la intervención pedagógica? Es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en ordenar, realizar por y para el educando con los fines y medios que justifican con fundamento el conocimiento de la educación. En este caso, no olvidemos que formamos el famoso triuno educativo, o en este caso, la gran comunidad educativa, la escuela representada por el maestro, las autoridades, los niños y los padres de familia que no pueden quedarse atrás. Muchos de los padres de familia dicen que estaban desesperados en esta época de pandemia porque ya no tenían más tiempo para soportar a sus hijos, uno o dos. Y si el maestro en el aula tiene como 30, 40 estudiantes, imagínense. Entonces, el caso es, el trabajo tiene que ser mancomunado para que el niño, que es la razón de ser de este proceso educativo, llegue a un nivel deseado y el aprendizaje continúe sin inconvenientes. ¿Cómo debe ser la intervención del docente ante los problemas? El profesor debe estar informado o bien mostrar iniciativa al informarse sobre un alumno que demuestre dificultades. La primera situación, como decíamos, las pruebas diagnósticas. El Ministerio de Educación pone como 2 o 3 semanas pruebas diagnósticas. Y algunos profesores de pronto se pasan contando cachos, contando así, cuando es el momento oportuno para determinar en su asignatura cuáles son las falencias que tiene el estudiante para, durante ese tiempo, alcanzar los niveles de destreza mínimos establecidos. Y si encuentra de pronto alguna dificultad de aprendizaje, poder buscar las alternativas. Y entonces dice esto, mediante reuniones con la familia. El profesor deberá estar al tanto del funcionamiento del niño, sus necesidades y puntos débiles, así como de la forma de poder ayudarlo. Entonces, como acabamos de mencionar, el profesor no debe estar solo y a veces nos dejan eso. El padre de familia debe estar involucrado. A veces, como sabemos, para el desarrollo de motricidad fina, le manda a que realice la tarea el padre y el niño. Y el padre, para que termine rápido el niño, le da haciendo. No, la idea del padre es que es la imagen de reflejo de la actividad que tiene que desarrollar el niño. Esas son muchas de las tareas que se envían, sobre todo en los primeros niveles. En cuanto a la American Academy of Pediatrics del 2016, recomienda algunas estrategias que podrían implementarse en el aula de clases para aquellos alumnos que tengan problemas de aprendizaje. Ojo, no vamos aquí a explicar o buscar alternativas como que fuésemos psicólogos para la discalculia, la dislexia, la disgrafía. No, no. Aquí vamos a tener una explicación general que se puede aplicar como docentes. Ya en el aspecto específico, el padre de familia es corresponsable de trabajar con los profesionales, en este caso psicólogos educativos. Sentar al estudiante delante del frente del maestro y, si es posible, lejos de las distracciones. Entonces, normalmente está acá. A veces los chicos que tienen problemas les gusta sentarse al último para que no les vean que tienen esos problemas. Y ya sabemos que al último siempre están los bullangueros del aula. Entonces hay que tener cuidado y que se vaya a distraer. Y peor todavía, su situación vaya de mal en peor.
Simplificar instrucciones. Cada orden de alguna actividad o realizarse debe ser la más simple posible. A veces lo que se dice, el desarrollar una propuesta académica propia para el estudiante. Ya hablaremos con el último grupo de diapositivas. Evaluar un lugar apartado y silencioso y darle más tiempo para el mismo. De pronto tiene sus problemas, se le da un poquito más de tiempo y se ubica. Se hace el análisis del tiempo mínimo y con eso se le da oportunidad. Calificar las actividades, los léxicos y gráficos solo en su contenido, sin tomar en cuenta la ortografía y el orden. Aquí me viene un trabajo interesante con compañeros que de pronto no estoy en contra, pero hay que tomar en cuenta cuál es el objetivo de la asignatura. Por ejemplo, alguien que de pronto trabajaba en biología, química, y justo dice, por cada falta ortográfica, cada 3 faltas le faltaba un punto. El examen de X de biología de química sacó 19 sobre 20, pero por las faltas quedó en 8 sobre 20. La pregunta es, ¿estamos calificando lenguaje o biología? Entonces, muy de acuerdo, tiene que ser riguroso también a todos los docentes aplicando los principios establecidos de nuestro idioma. Pero no puede ser una rigurosidad tan amplia que se pierda el contexto y el objetivo de la asignatura. Tiene que haber un peso establecido y el mencionar al estudiante. Entonces, en ese caso, aquí vendría las partes que se menciona para los disléxicos y disgráficos. El no tomar en cuenta muchas veces la ortografía, sino la información que está colocando. Y como está en ese proceso de recuperación, ir viendo cómo va desarrollándose. Permitir la utilización de todo tipo de herramientas tecnológicas con apoyo académico, en este caso, los que no puedan escribir, qué sé yo. Hoy tenemos lo que acabamos de hacer, el asunto de las TICs en el aula. Pero hay que tener mucho cuidado porque si permitimos eso y no controlamos, resulta que todo el mundo va a estar en las redes sociales, va a estar en juegos, etcétera. Eso es lo que ha sucedido. En cuanto a la lectura, en la lectura misma, premiar el incentivo a la lectura y por errores no cometidos hace que el alumno se sienta motivado de querer seguir practicando la lectura. Subrayar o dar énfasis en la acción que tengan que realizar en una actividad. A ver, esto es lo que tiene que hacer, no se olvide, esto va a realizar por ahora. Avisar al niño a leer historias o cuentos cortos que tengan figuras para que las relacione con las palabras y en lo posible que sea escogido por el niño en acuerdo con el docente. A ver, esta lectura ya la hicimos, ¿qué tal es, si le parece esta? Dependiendo el nivel característico para ir mejorando ese problema justamente de procesos de lectura. En lo posible leer en pareja, asimismo, historias o cuentos cortos, como está en el gráfico. Entonces ya viene el compartir en forma social. Y los mismos congéneres, pues, le van a ayudar. Cronometrar la lectura para que el niño tenga objetivos diarios en el tiempo. A ver, esta hojita te vas a demorar unos 10 minutos, mañana unos 9 minutos, misma característica. Vamos mejorando el proceso de lectura. En la escritura, premiar por cada cierta palabra bien escritas como esfuerzo positivo para mejorar su escritura. Repasar mediante deletreo de palabras. Esta estrategia debe ser supervisada mucho en casa porque es de repetición constante. No, tener cuidado de que mi hijo ya está cansado, quiere ir a dormir, le doy haciendo. No, tiene que hacer el niño, la persona que tiene estos problemas. Trabajar con cuadernos de 2 y 4 líneas que permite agarrar bien el lápiz y delinear la escritura. Recuerdo que teníamos en la escuela escritura como asignatura y teníamos que llevar siempre el cuaderno de 4 líneas y en algunos casos de 2 líneas y que no debíamos salirnos de las líneas. Por eso era justamente para escribir correctamente. Practicar ejercicios de memoria visual, utilizar juegos para esta actividad, cartas, gráficos, videos, bueno. En el caso del cálculo, en cuanto al cálculo, subrayar los datos principales de un problema. Es importante tener ese principio de organización, sacar los datos en lo posible. Trabajar con 2 colores que pueden ser azul y rojo para signos positivo y negativo, inclusive para utilizarse en cualquier tipo de cálculo. Utilizar dibujos siempre que va a ayudar a visualizar o interpretar de mejor forma un determinado problema. Dar más tiempo para realizar las tareas, empezando por tareas no muy complicadas.
crear el hábito de practicar cada uno en los procesos hasta que lo domine y permitir reposar mediante la rectificación de un problema. Son propuestas pedagógicas que el docente puede realizarlo dentro de clase y en la tarea que se envía. Como refuerzo, no se olviden, fundamental el trabajo en casa. Bien. Y tenemos la última grupo de diapositivas que vendría a ser, como dicen nuestros hijos y nuestros estudiantes, un bonus track sobre la diversidad e inclusión. Había un tema que estaba escrito justamente en los anteriores sílabus y que parece que en la actualidad momentos se han olvidado, porque es importante, ya que estamos hablando de problemas de aprendizaje, y en nuestro Ecuador, a través del Ministerio de Educación, y se han implementado hasta los cursos de inclusión educativa, y se habla mucho de inclusión educativa. En cuanto a diversidad, tenemos que recordar que se refiere a la diferencia o distinción entre personas, diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, funcional. Esta diversidad en estos últimos años, o este último año, tengo entendido que se ha abierto el denominado Quiero ser maestro 1 para educación bilingüe, intercultural bilingüe. Y veía en los medios de comunicación que las propuestas estaban bien, pero resulta de que un profesional, un docente del Napo le envían a Imbabura, de Imbabura le envían a Macas. De pronto, quicho hablantes, por el hecho de que se presentaron este tipo de... va a dar clases con los guaorani, etcétera, cuando el idioma es diferente. Eso mencionaban, tienen un problema en esa circunstancia. Ya hicieron el proceso, ya escogieron, pero no se han tomado en cuenta estas situaciones fundamentales de diversidad étnica, en donde el docente que se ha preparado y que tiene la posibilidad de ese tipo de comunicación, de ese tipo de idioma, pueda trabajar con sus congéneres. ¿Qué se ha hecho? Se ha diversificado. Empieza bien la propuesta, pero de pronto se está aplicando mal. No sé qué es lo que ha sucedido en esa distribución. Inclusión, entonces, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas, a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación de la vida familiar, en la educación, en el trabajo. En todo caso, estos procesos son sociales, culturales. La UNESCO la propuso ya desde 2005. En el Ecuador, inclusión educativa se está hablando a partir del primer plan decenal del gobierno del expresidente Rafael Correa, en donde también tuvo dentro de estos cursos, talleres, justamente un curso taller de inclusión educativa. Y eso es lo que les decía a ustedes el día de ayer, que tuvimos la oportunidad de entablar justamente conversación directa con la anterior ministra de Educación, y que era quien proponía el famoso bachillerato general unificado, la doctora Kramer, y hablábamos de que los docentes estamos preparados para un tipo de educación común. Es importante la inclusión, pero con tantos estudiantes, las horas de trabajo, el tanto que debemos planificar, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, solamente el Estado, por cumplir ese principio de la UNESCO de inclusión educativa, nos está llenando las aulas de pronto con una diversidad que a la vez de pronto nos está rompiendo esquemas. Es importante porque no tenemos esa formación. Bueno, quedaba pendiente a eso. Debe existir un seguimiento, una ayuda para casos muy extremos, como habíamos hablado de aspectos anteriores de dificultades de aprendizaje, y más con esta inclusión educativa. La Constitución de la República del Ecuador habla en el régimen del buen vivir, título 7º, artículo 340, el sistema se compone de ámbitos de educación, salud, seguridad, etcétera, en donde está justamente mencionada en la misma Constitución el cumplir con todas estas participaciones en forma general a la población que forma parte del Ecuador. Hoy que ya somos más de 18 millones de habitantes. El Ministerio de Educación, a través del Acuerdo Nacional por la Calidad de Inclusión Educativa,
Esto fue lanzado específicamente en el año 2017-2018 con el nuevo plan decenal, que se empezó a desarrollar una propuesta a nivel de todas las zonas y los distritos educativos. El problema fue de que elaboraron, diseñaron expertos sin tomar en cuenta qué mencionan los docentes, quienes estamos directamente involucrados en el quehacer educativo. Y muchas veces las invitaciones eran para llenar de pronto datos y firmas para indicar de que sí, todas las personas han estado ya involucradas, han realizado un trabajo. No, simplemente fueron disposiciones. En todo caso, las dimensiones, considera el principio de respeto y reconocimiento de la diferencia de los alumnos y se organiza en forma flexible a través de recursos. Las dimensiones, cultura inclusiva, políticas inclusivas, prácticas inclusivas y los elementos respectivos dentro de aspectos políticos sociales. Viene una parte importante con esta situación de inclusión educativa, las adaptaciones curriculares, el trabajo que el docente debe realizar dentro de sus planificaciones y el trabajo que nos enfrentamos a diario. Una cosa es de que la Constitución, el papel, se firme convenios internacionales, pero ¿quién tiene que estar directamente involucrado? A veces desconoce. Y esas son las denominadas adaptaciones curriculares. Para las adaptaciones curriculares tiene que existir una evaluación para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Son modificaciones que se realizan en los elementos del currículum, los objetivos, destrezas, metodología, actividades, tiempo, realización, así como las condiciones de acceso con el fin de responder a las necesidades educativas. Miren, van desde la parte física hasta la parte medular del currículum educativo. Esas son las adaptaciones. Y a eso se refiere la inclusión educativa. Muchas instituciones educativas, incluida la Universidad Católica. Los edificios fueron construidos en una época, en un tiempo, que cumplían la normal disposición general de la sociedad. Entonces tenía las gradas, por ejemplo, el edificio 1, los ingresos, salidas. Entonces, ya cuando se hace el análisis y evaluación de las instituciones universitarias, se hablaba de que no hay sitios de acceso para las personas minusválidas, que tienen, en este caso, silla de ruedas. Ahí viene la construcción de ramplas. Para las personas que van a estudiar, no tienen acceso a los diferentes niveles, a los cursos donde van a realizar esto. Entonces, tuvieron que construirse ascensores que no estaban dentro de la propuesta del plano estructural de los edificios. Eso es lo que sucedió con el edificio 1, con el edificio 2 y el edificio 3 en nuestra universidad. El edificio 4, que ya prestaba todos estos principios establecidos, sí tiene construido integralmente con los planos su ascensor, por ejemplo. Los grados de adaptaciones curriculares. Aquí vienen 3 grados. Esto no estará incluido en la prueba, simplemente es un bonus track para completar todo lo que hemos dicho. La adaptación curricular de grado 1 o de acceso al currículo. Acceso. Son modificaciones que se realizan en el aspecto de espacio, recursos materiales, infraestructura, temporalización, comunicación. O sea, no hay un daño tan grave. Es hasta que se acomode y logre llegar, pues, el proceso, en especial aspectos de espacios. La adaptación es de segundo grado o no significativa. Allá se modifica la metodología y la evaluación. Los objetivos educativos y criterios de desempeño son iguales o los de clase. Con respecto a la metodología, este debe ser más flexible, abierta, innovadora, motivante, sobre todo adaptarse a la individualidad de los estudiantes. De pronto son estudiantes que están próximos a llegar al nivel de destreza deseado. Eso es todo. ¿Y cómo se obtiene esa información? A través de los diagnósticos desarrollados y la observación que realiza el profesor de esos estudiantes que de pronto le dice tienen el inconveniente. Y las adaptaciones curriculares de grado 3 o significativa, esas sí son cambios contundentes. Se modifican los elementos del currículo como son objetivos, destrezas y contenidos. Por ejemplo, en este caso, las personas que tienen trastornos del sistema nervioso, algún tipo de retraso mental, que dicen la edad cronológica es de 14 años, pero su edad mental es de un chico de 7 años.
características estas, puede hacer los cálculos estos, puede hacer los procesos mentales estos. Ya viene la información directa hasta del distrito y de pronto los padres de familia que entregan su información en el rectorado, específicamente vicerrectorado y en el DECE. Eso pasan a los profesores y los profesores tienen que hacer sus adaptaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si está dando una asignatura, tiene que ver, dice para el séptimo, más o menos séptimo de educación básica. Cronológicamente está en el 10º, pero su edad mental o en el 5º. Busco los temas y subtemas que corresponden al 5º de educación y tengo que hacer la adaptación curricular, incluido las destrezas y el material para ese estudiante. Este estudiante está trabajando con los chicos cronológicamente de 14 años, pero su edad mental está realmente elaborando para un chico de unos 6, 7 años. Eso es lo que significa. Eso es el conocer. Y ahí muchos de los compañeros de pronto que son nuevos en la actividad académica tienen esos inconvenientes en comprender y realizar los procesos de la mejor manera. Visibilizar sin victimizar. Ah, no, que pobrecito que hagámosle a un lado. No, no. La idea es compartir. Esa es la idea de inclusión. No es victimizar. La comunicación de calidad defiende la dignidad de las personas. Visibilizar es demostrar una realidad o un grupo de personas a situación determinada. Victimizar, en cambio, es el caso de las personas con discapacidad, nombrarlas como son objeto de dolor, daño, sacrificio. Las que estamos victimizando, ah, no, es inválido, es eso. Yo recuerdo que tenía una persona con deficiencia visual, tenía ceguera, y trabajó con nosotros en educación de adultos, en unidad educativa Imbabura de Monseñor Díaz Proaño. Y era una de las personas que tenía realmente un nivel académico más alto, estaba dentro de los primeros del curso. Su capacidad visual no era tanto, pero su auditiva utilizaba las reglas. Por ejemplo, yo no he aprendido el lenguaje braille, pero la señora utilizaba una regla de lenguaje braille y tomaba referencia de lo que mencionábamos. Por ejemplo, teníamos en algún momento la revisión de algo de matemática y era el plano cartesiano. ¿Y qué es lo que yo había de pronto propuesto? Trabajar en el recreo con la señora y en algunos de los temas que le resultaba un poco más complicado. Entonces, tomaba de la mano, dibujaba yo el plano cartesiano en la pizarra y tomaba la mano y le hacía dibujar con el dedo cuál era el plano cartesiano, cuál era el eje de las X, cuál era el eje de las Y, qué eran los positivos, qué eran los negativos. Inmediatamente ella, con ayuda de la regla, escribía en su cuaderno en lenguaje braille. Y la forma de evaluación era oral. Ella me pedía y me exigía que le tome las mismas preguntas de los compañeros. Yo quería nivelar esa situación. Ojo, esto era un poco de tiempo antes de la propuesta, sobre todo del plan decenal de Rafael Correa. Pero buscamos en este caso alternativas de solucionar esa situación. Y cuando explicaba, mencionaba, ella hacía los cálculos y desarrollaba y me daba las respuestas directas. La forma de las pruebas y exámenes eran orales. Los trabajos escritos los entregaba a ella porque tenía un hijo o hijos que le daban haciendo de lo que ella colocaba. Imagínense, buscando alternativas sobre este proceso. Podemos encontrar muchas cosas al respecto. Gracias por su atención. No me queda más que desearles muchos éxitos a todos y cada uno de ustedes en su futuro personal y profesional. Y para mí, pues, siempre será enriquecedor el poder compartir con un grupo tan privilegiado como el de ustedes. El tener esta posibilidad, agradezco a Dios, pues, el tener la posibilidad de entablar conversación, el de compartir criterios, el compartir de pronto experiencias que nos hacen enriquecer como personas y como profesionales. Lo fundamental es como personas, ser mejores cada día más. Y no olvidemos que el quehacer de nuestro trabajo y la presencia de ustedes es hacia el grupo de estudiantes, que son el presente y el futuro de nuestra nación. Nuestros errores los pagamos duro,
Cuando no hemos hecho bien nuestro trabajo, quizás los principios se olvidan los estudiantes. Y ahí estamos nosotros quizás viendo en los medios de comunicación, aquel era mi estudiante y ahora está en este cargo y tiene situaciones que denigran el proceso. Entonces, hagamos de lo mejor, pues este trabajo que viene como nombre del gran maestro, el maestro de maestros Jesucristo, que es un proceso justamente de compartir para ser mejores y vivir entre nosotros en una sociedad que siempre buscamos algo para fortalecernos y ser mejores cada día más.